Mirta Legrand, según sabemos y entendemos, fue operada por una obstrucción coronaria y por esto le colocaron 2 stents. ¿Qué es un stent? Nos preguntamos. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se coloca? El último parte médico indica que Mirta Legrand está evolucionando favorablemente. Para hablar de este tema, porque es muy común escucharle, colocaron un stent a Claro. Mirta y a otras tantísimas personas. Entonces queremos saber un poquito más. Oscar Méndez ya está en contacto con nosotros. Él es director cardiológico de justamente la Fundación Favaloro. Ahí está, Oscar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes, como siempre. ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias, por Oscar. atendernos. Y bueno, por esto de Mirta Legrand, mucho se ha hablado de un stent, que uno lo escucha comúnmente. Le colocaron un stent, le colocaron un stent, pero ¿qué es? ¿Y qué le pasa? ¿Qué función cumple y qué sucede con nuestro organismo, no? Bueno, el stent es como un pequeño tubito metálico, pero que es como una malla. Para los más antiguos, y disculpen la obsolescencia, sería como un antiguo rulero. Ah, Quizás Bien. muchas chicas jóvenes no lo van a reconocer, pero es un pequeño tubo de material, en general es de una aleación de cromo y de cobalto, que se introduce a través de un catéter que tiene un globo en la punta, un baloncito, que se infla a alta presión. Nosotros inflamos a 18 o 19 atmósferas, que es bastante más que lo que tiene por ahí una cubierta de un auto, para expandir el vaso coronario que está obstruido, aplastar esa placa de colesterol y de calcio contra la pared del vaso y restituir el flujo sanguíneo. Esto se hace en situaciones agudas, como por ejemplo puede ser en el infarto agudo de miocardio, o en situaciones crónicas, que son los pacientes que tienen dolor de pecho, digamos, a baja carga, es decir, cuando hacen una actividad mínima, que se les realizan los estudios y que eso se atribuye entonces a una enfermedad coronaria. Y una aclaración es que el stent se usa en el corazón, pero también se usa en múltiples territorios del organismo. Ajá. Oscar, ¿y cómo se sabe, digo, para saber también qué estudio se le hizo a Mirta y a tanta otra gente que conocimos y conocemos, cómo se sabe que es el stent lo indicado, este abridor para volver a dar paso a ese conducto y no otra cosa, otra práctica? Bueno, cuando un paciente tiene enfermedad en las coronarias, obstrucciones en las coronarias, no todos los pacientes se les realiza un cateterismo. Se hacen estudios que nosotros llamamos funcionales, que son pruebas de esfuerzo, para que la gente lo pueda reconocer un poco mejor, ya sea con Sí. cámara gamma o con estrés y el ejercicio y una ecografía para ver cómo se comporta el corazón intraesfuerzo. Y si en algún momento pensamos que se necesita avanzar en los estudios, ya sea por la sintomatología o por los hallazgos de estos estudios, se hace un cateterismo diagnóstico, que es para ver en qué sitio están localizadas las obstrucciones, cuántas son, qué severidad tienen, qué ramas de las coronarias están comprometidas, y ahí se toma una decisión, que puede ser continuar con el tratamiento médico, con la medicina, con las pastillas, Ajá. con la rehabilitación y los cuidados, Sí. realizar una angioplastía y poner los stents, o en situaciones más extremas, la necesidad de realizar un bypass. Ese, digamos, tridente sería el abanico de situaciones a las cuales llegamos cuando hay enfermedad en las coronarias. claro. Y dijiste Ok. que en otras partes del organismo se puede colocar. Uno por lo Sí, general lo relaciona con el corazón, Siempre, sí. pero ¿en qué otras partes? Desde el cerebro te diría hasta los pies se pueden poner. Y no solo en la circulación, también hay stents que se usan en el tracto digestivo, los gastroenterólogos lo usan en el esófago, Dios. los neumonólogos a veces en la tráquea. Nosotros podemos hacer stents o usar stents, como les decía, en obstrucciones en las arterias cerebrales. Eso no lo hacemos los cardiólogos, lo hacen los neuroradiólogos intervencionistas. Claro, A claro. veces ellos lo usan para encamisar la pared del vaso y poner dentro de los aneurismas unos coils, que son como pequeños alambres con filamentos para que ese aneurisma, esa bolsita, se trombose y no se rompa. Después nosotros, sí, los cardiólogos o los radiólogos, por ejemplo, ponemos stents en las arterias carótidas que están en el cuello y que van al cerebro para evitar los accidentes cerebrovasculares. También usamos stents en la aorta, en las arterias de las piernas, en las arterias de los riñones, en las arterias que van a los brazos, que se llaman arterias subclavias. Es decir,
En muchos lugares del organismo podemos usar stents. ¿Y la No son todos iguales, No, claro. no todos los materiales son iguales, Claro. pero el concepto es el mismo. ¿Y la cantidad? En este caso fueron 2, pero pueden ser más. Bueno, depende de la situación, del grado de obstrucción que tiene el paciente, de la longitud de esas lesiones, del Claro. número de lesiones y también la evolución. Recuerden que el stent desobstruye, valga la redundancia, esa obstrucción en el vaso, esa placa de colesterol, de calcio, como les decía, pero que no termina de curar la enfermedad. La enfermedad va a seguir estando, pueden aparecer otras lesiones y en el curso de la vida se pueden poner. Claro. Yo me acuerdo de un paciente de Bahía Blanca, padre de una anestesióloga muy amiga mía, que terminó teniendo 21 stents en todo el organismo. Es un número significativo, no es común, Claro. pero lo que quiero decir es no hay un número que uno diga, Claro, bueno, claro. hasta acá se puede o no. Doctor, ¿se puede dar también en personas más jóvenes? Por ahí uno vincula el stent con problemas por ahí más de la edad, quizá. Un corazón envejecido. O de malos hábitos. ¿Puede, claro, darse también en personas jóvenes, deportistas quizá? Sí, absolutamente. Nosotros esta semana que estuvimos hablando, y creo que con ustedes hablamos la semana pasada también de la prevención, Sí. hay que recordar que la enfermedad puede aparecer en etapas tempranas de la vida. No hay un límite inferior en la edad para decir que un paciente no pueda tener un infarto de miocardio y que nosotros no tengamos que tratarlo y ponerle un stent. Así que eso puede suceder. Y en otras regiones del organismo también. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, estrecheces de las arterias renales, que algunas de ellas son congénitas, que se pueden dilatar con stent, y lo mismo Claro. sucede en algunas intervenciones que hacen los pediatras en los niños. Claro. Así que el concepto stent es como es el encofrado que uno hace de la Claro, pared claro. del vaso para evitar Claro. que donde uno dilata el vaso se retraiga por la Claro. fuerza elástica del vaso. Claro. Y puede ser usado en diversas circunstancias. Me llamó la atención, doctor, que dijo la enfermedad continúa. ¿Cómo se tiene que seguir cuidando un paciente sabiendo que ya tiene la colocación de uno o más stents? Bueno, eso es extremadamente importante y ustedes hacían una mención al principio que después en el diálogo se me escapó. Poner un stent hoy, mire, cuando yo empecé, los pacientes estaban internados 10 días. Hoy lo habitual es que un paciente venga, se ponga un stent y a las 6-7 horas se vuelva a su casa. Eso es más o menos en el 70-80% de los pacientes que vienen para procedimientos electivos, ¿no? De urgencia, donde por ahí hay alguna otra circunstancia que vigilar. Pero lo cierto, y sobre todo en ese grupo etario de pacientes que vienen a ponerse un stent de forma programada y se van enseguida, se vuelve un arma de doble filo porque los pacientes creen que es como ir a hacerse una cosa muy menor. Y nosotros nos cuesta un poco convencerlos que después de pasar ese susto inicial de cualquier intervención se sigan cuidando. Claro, claro. Porque la enfermedad va a seguir estando ahí. No hemos encontrado una cura para la aterosclerosis que produce esas obstrucciones. Entonces sabemos que los pacientes que se cuidan, todos estos factores de riesgo que hablamos antes, que toman la medicación y que se controlan, son los que van a andar mejor. Aunque es verdad que no es un certificado de garantía, pero estamos seguros que a nivel población, en grupo de pacientes, esos son los que andan mejor y los otros son los que tienen más tendencia a recidivas. O sea que hay que seguir cuidándose. Importante lo que usted decía, la vida sana, la medicación, los controles, doctor, ¿no? Sin dudas. Sin duda, sin duda. Si recuerden que está, digamos, de vuelta, si volvemos a pensar que la mayoría de los pacientes que se pone stent y sabiendo que no es exclusivo, son pacientes ya en edad, digamos, en la adultez, porque no se crean que es una patología común en los ancianos, sino que en general es a los 50, 60, 70 cuando empieza a aparecer todos los problemas. Hay un porcentaje importante, como lo dijimos en estos días, que son hipertensos, 1 de cada 4 argentinos, que un grupo importante son diabéticos o están con sobrepeso o todavía siguen fumando, y es eso lo que tenemos que estar muy encima para tratar de disminuir que la enfermedad avance. Doctor, muchísimas gracias. Lo esperamos por Mendoza cuando quiera, doctor. Un saludo grande. Sí, La copa de vinito esperando. Muchísimas gracias por la invitación, la tomo en cuenta, voy a anotar y ya lo visitaré. Gracias, Oscar. Gracias. Oscar Méndez, director del Gracias. Instituto de Cardiología de la Fundación Favaloro. Un gusto recibirlo aquí en el programa.